libertad, igualdad, armonía, garantías, derechos, respeto, normas, justicia, convivencia, valores, deberes, inclusión, derechos humanos, diversidad, dignidad, tolerancia. Todos y todas por un mismo país. Constitución Política de Colombia, 1991. En 1986, el país celebró el centenario de la Constitución de 1886 y quedó en evidencia que la vieja carta tenía limitaciones que cada día se hacían más grandes. Varios intentos de reforma, la constituyente de Alfonso López Michelsen en 1977 y la reforma de Julio César Turbay Ayala en 1979 habían naufragado. La violencia de las guerrillas y del narcoterrorismo tenían al país y a las instituciones en serio riesgo, y los instrumentos de gobierno eran restringidos. A principios de 1988, la crisis se hizo más aguda. Asesinatos de líderes sindicales, los narcotraficantes explotaban carros bomba, los carteles de la droga estaban en ascenso, a diario atentaban contra los oleoductos, las guerrillas atacaban en toda la geografía, los paros cívicos y marchas campesinas eran intensas y frecuentes. El candidato conservador a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, fue secuestrado y el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, fue asesinado. Colombia pedía más mano dura, pero el desorden público, decía el gobierno, estaba ligado a la falta de legitimidad y de aceptación del orden social y político, y que solo con represión no se estabilizaría el país. En enero de 1988, el diario El Espectador lanzó una iniciativa que defendió en varios editoriales. Propuso realizar un plebiscito para volver a institucionalizar al país. El presidente Barco lanzó una propuesta concreta y audaz, basada en un estudio elaborado por los entonces ministros César Gaviria y Fernando Cepeda, que en las elecciones locales siguientes, los ciudadanos, en papeleta separada, decidieran la derogatoria del artículo 218, que establecía que la Constitución Política solo podría ser reformada por el Congreso de la República, esto con el fin de posibilitar el plebiscito. La discusión política fue grande y se canalizó hacia un acuerdo político entre el gobierno de Barco, el Partido Liberal y el Partido Conservador, representado por el expresidente Misael Pastrana. Se llamó Acuerdo de la Casa de Nariño y contemplaba un mecanismo preparatorio del referendo que tendría lugar el 9 de octubre de 1988, integrado también por el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán y por la Unión Patriótica, dirigida por Diego Montaña Cuéllar. Sin embargo, el 4 de abril de ese año, 1988, el Consejo de Estado suspendió el Acuerdo de la Casa de Nariño al considerar que era un acto administrativo orientado a convocar un referendo que no estaba contemplado en la Constitución. El bloqueo institucional parecía irremediable. Como fórmula sustitutiva, el gobierno, en cabeza del ministro de Gobierno César Gaviria, presentó al Congreso una completa reforma a la Constitución que contenía parte de los temas avanzados en el frustrado proceso de plebiscito. Esta reforma tuvo accidentado tránsito y en el sexto de los 8 debates, el 30 de noviembre de 1989, tuvo el tropezón final, cuando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se le introdujo una enmienda para incluir en un referendo diseñado para ratificar la reforma una pregunta para eliminar la extradición. 3 días antes había explotado en el aire un avión de Avianca que hacía la ruta Bogotá-Cali, una bomba que puso el cartel de Medellín. En ese año, 1989, el país fue bañado en sangre. Asesinatos selectivos a dirigentes sindicales, miembros de la Unión Patriótica, terrorismo demencial de los carteles de la droga, operaciones de las guerrillas en todo el territorio. Y en agosto ocurrió el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia, luego el crimen del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Medellín. Y el 18 de agosto, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha, cerca a Bogotá.
estudiantes universitarios realizaron marchas en varias ciudades pidiendo un plebiscito para convocar a una asamblea constituyente. La reforma constitucional fue aprobada en la Cámara de Representantes en medio de una crisis política monumental. Los candidatos presidenciales pidieron eliminar el artículo sobre la extradición, pero el Congreso aprobó los 85 artículos de la reforma a pupitrazo. La presión de los carteles se había expresado, ¿y de qué forma? Ese día un bus bomba voló en pedazos el edificio de la sede del DAS en Bogotá. Al gobierno no le quedó otra alternativa que pedir al Senado de la República hundir la reforma envenenada con la enmienda sobre la extradición. El ministro Carlos Lemon Simons así lo planteó y el líder liberal Horacio Serpa defendió esa posición. Por tercera vez en 10 años se había frustrado la gran reforma que necesitaba el país, esta vez por la presión de los carteles de la droga. La iniciativa de los estudiantes de convocar a un referendo para hacer una constituyente fue tomando forma. Los jóvenes liderados por Fernando Carrillo, Catalina Botero, Óscar Ortiz, Pedro Viveros, encontraron un aliado dentro de la Casa de Nariño, el consejero presidencial Manuel José Cepeda. Entre ellos fueron tejiendo apoyos a la idea de convocar a una constituyente. La fórmula era parecida a la que César Gaviria y Fernando Cepeda habían propuesto al presidente Barco 2 años atrás: que los ciudadanos en papeleta separada expresaran su intención de reformar la Constitución por la vía de consulta al pueblo. Estos jóvenes, que se habían organizado en el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, lograron importantes apoyos. El expresidente Alfonso López mostró su respaldo a la iniciativa, lo mismo que los precandidatos liberales. Fue definitivo el espaldarazo que el diario El Tiempo, en editorial de Juan Manuel Santos, le dio a este voto informal. Varios medios de comunicación publicaron en las ediciones del día de elecciones páginas con las papeletas para que los ciudadanos las recortaran y salieran a votar. El proceso de negociación con el M-19, que había culminado en un acuerdo de paz el 9 de marzo de ese año, también había terminado con una frustración por el contenido de los acuerdos políticos, derivados del fracaso de la reforma constitucional que hundió la enmienda sobre la extradición y que había planteado la necesidad de un plebiscito, referendo o constituyente para reformar las instituciones. Ese 11 de marzo se elegirían alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y el candidato liberal a la presidencia de la República. Se trataba de 6 votos en papeletas electorales separadas. El voto informal sería la 7ª papeleta. El conteo informal de los votos depositados ese 11 de marzo de 1990 fue superior a 2 millones. El hecho político se había consolidado. Faltaba darle forma jurídica a esta manifestación popular. El gobierno de Virgilio Barco, con el cerebro de Manuel José Cepeda, Humberto de la Calle Lombana como vocero, la secretaria jurídica Marcela Romero de Silva y la fuerza política de Horacio Serpa, ministro de Gobierno, y con el liderazgo de César Gaviria, elegido como candidato único liberal, articuló una forma jurídica original. Un decreto de estado de sitio, instrumento diseñado para conjurar alteraciones de orden público y que ordenaba a la organización electoral contar los votos que se depositarían en una urna separada el 27 de mayo, el mismo día de la elección presidencial. El instrumento de decreto de estado de sitio era frágil, pero tenía la fortaleza de requerir examen obligatorio por parte de la Corte Suprema. La debilidad estaba en la conexión entre la Asamblea Constitucional para reformar la Carta Política y el restablecimiento del orden público. Esta correlación fue reforzada con el acuerdo que se firmó entre el gobierno y el grupo guerrillero EPL a finales de abril, y en el que reiteraba a este grupo que su voluntad de desmovilización dependía de la realización de una asamblea constituyente convocada por el pueblo. La Corte Suprema sentenció la constitucionalidad del decreto, dando vía libre a la convocatoria popular de una constituyente. El movimiento de la 7ª papeleta ha sido tan eficaz que los mismos alzados en armas en todos los acuerdos que vienen realizando con el gobierno para poner fin a la subversión han condicionado su reintegro a la vida civil a la realización de dicha asamblea.
Es entonces evidente que hay una clara relación de conexidad entre el decreto que se revisa y los motivos que determinaron la declaración del estado de sitio. Es más, el no acceder a este clamor del pueblo será sin ninguna duda un factor de mayor desestabilización del orden público. Corte Suprema. El 88% de los votantes dijo sí a la convocatoria de la Asamblea. Era un hecho. Gaviria, como presidente electo, aceleró los preparativos. El 2 de agosto se suscribió un acuerdo entre Gaviria, presidente, y director nacional del liberalismo, Rodrigo Marín Bernal por el Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Villegas Moreno por el Partido Nacional Social Conservador, Antonio Navarro Wolf por el Movimiento Alianza Democrática M19, Julio César Sánchez García, designado ministro de Gobierno. En desarrollo de este acuerdo, el presidente César Gaviria, haciendo uso de las facultades que le daba el estado de sitio, dictó el decreto 1926 de agosto 23 de 1990, por medio del cual convocaba al pueblo a elegir 70 constituyentes el 9 de diciembre. Ellos, en su nombre y representación, modificarían la Constitución vigente sobre un temario y composición fijados en el mismo decreto. La Corte Suprema de Justicia, al revisar el decreto, en sentencia del 9 de octubre de 1990, declaró constitucional el proceso y, como tal, declaró exequible la convocatoria de la Asamblea y a las elecciones de los constituyentes, pero declaró inconstitucional el temario fijado en el decreto, pues consideró que la Asamblea, como delegataria del pueblo, esto es, el constituyente primario, no podía ser limitada en sus atribuciones. Sería como limitar al pueblo soberano. Así, por esta sentencia, se estableció la elección de constituyentes para el 9 de diciembre de 1990. Ese día, 3.710.557 colombianos acudieron a las urnas y eligieron 70 constituyentes. La votación más alta la obtuvo el Partido Liberal, que eligió 25. La segunda, la Alianza Democrática M19, que obtuvo 19 curules. La tercera fue para el Movimiento de Salvación Nacional, con 11. La cuarta para el Partido Conservador, eligió 2. El Movimiento Cristiano 2, la UP 2 y los indígenas 2. Por un acuerdo político se eligió una presidencia tripartita conformada por Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro. El trabajo fue organizado en 5 comisiones que durante un poco más de 5 meses crearon la nueva Carta Política de los Colombianos. Finalmente, el 4 de julio de 1991, se promulgó la nueva Constitución Política. César Gaviria Trujillo, primero como ministro de Gobierno y después como presidente de la República, fue el gestor de principio a fin de este proceso transformador. A partir de ese 4 de julio, hace 20 años, se inició una nueva etapa en la historia de Colombia, gracias a los deseos de todo un pueblo y a la voluntad de un gran liberal, César Gaviria Trujillo, a quien hoy su partido le rinde un merecido homenaje. A nivel nacional e internacional. Y allí la importancia de examinar cuidado. Se hacían más grandes. Varios intentos de reforma, la constituyente de Alfonso López Michelsen en 1977 y la reforma de Julio César Turbay Ayala en 1979 habían naufragado. La violencia de las guerrillas y del narcoterrorismo tenían al país y a las instituciones en serio riesgo, y los instrumentos de gobierno eran diversidad, dignidad, Tolerancia. todos y todas por un mismo país. Constitución Política de Colombia, 1991. En 1986, el país celebró el centenario de la Constitución de 1886 y quedó en evidencia que la vieja carta tenía limitaciones que cada día
libertad, igualdad, armonía, garantías, derechos, respeto, normas, justicia, convivencia, valores, deberes, inclusión, derechos humanos. Restringidos. A principios de 1988, la crisis se hizo más aguda. Asesinatos de líderes sindicales, los narcotraficantes explotaban carros bomba, los carteles de la droga estaban en ascenso, a diario atentaban contra los oleoductos, las guerrillas atacaban en toda la geografía, los paros cívicos y marchas campesinas eran intensas y frecuentes. El candidato conservador a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, fue secuestrado y el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, fue asesinado. Colombia pedía más mano dura, pero el desorden público, decía el gobierno, estaba ligado a la falta de legitimidad y de aceptación del orden social y político, y que solo